El largo y gélido letargo invernal de las grandes ligas de béisbol ha estado dominado, al menos para la afición canadiense, por un nombre resonante en la agencia libre: Kyle Tucker. El jardinero estrella, cuya anticipación en el mercado pretemporada lo situaba como el premio mayor, ha visto su narrativa cambiar drásticamente. Lo que se esperaba fuera un contrato monstruoso, de esos que redefinen franquicias, parece haberse topado con la fría realidad de una temporada 2025 que no cumplió con las altísimas expectativas. Reportes persistentes sugerían que Tucker podría verse obligado a aceptar un acuerdo a corto plazo, o al menos con cifras significativamente inferiores a las inicialmente deseadas, abriendo una ventana de oportunidad que los Toronto Blue Jays han estado observando con intensa cautela. El interés de los Blue Jays no es una novedad. Han estado entre los equipos más persistentes en las negociaciones, buscando desesperadamente la pieza ofensiva que les permita dejar atrás la amarga derrota en la Serie Mundial anterior contra los implacables Dodgers de Los Ángeles. Toronto sabe que está cerca, dolorosamente cerca, de alzar el trofeo, y Tucker, a pesar de sus cifras más modestas en 2025, 22 jonrones, 73 carreras impulsadas en 136 juegos, con una línea ofensiva de .266, .377, .464, sigue siendo visto como el bateador élite capaz de desbloquear el máximo potencial del equipo. Pero justo cuando los Blue Jays creían estar consolidando su posición como contendientes principales para asegurar sus servicios, una bomba informativa ha caído sobre el mercado, una que amenaza con dinamitar sus planes y, peor aún, fortalecer a su archirrival divisional. El pasado 10 de enero, el influyente analista de la MLB para ESPN, Buster Olney, publicó un informe que no solo modificaba el panorama de Tucker, sino que también inyectaba una dosis de pánico y urgencia en la oficina principal de Toronto. La noticia era clara y perturbadora. Los New York Yankees, tras meses de infructuosas y estancadas negociaciones con el también agente libre Cody Bellinger, estaban pivotando su atención con agresividad hacia Tucker y, de manera aún más alarmante para Canadá, hacia el campo corto de los propios Blue Jays, Bo Bichette. Olney fue explícito al describir el callejón sin salida con Bellinger. Si no hay un cambio de rumbo en las negociaciones, parece que su tiempo con los Yankees ha terminado y ellos examinarán otras posibilidades para reforzar su alineación. Y continuó con la frase que resonó como un trueno en la Liga Americana. El equipo de los Yankees sigue negociando activamente la adquisición del jardinero Kyle Tucker y del jugador de cuadro Bo Bichette. Y en medio de sus discusiones con Bellinger, también se han puesto en contacto con otros equipos para explorar posibilidades de intercambio. Este giro dramático de los acontecimientos obliga a los Blue Jays a reaccionar con una ferocidad que quizás no anticipaban. La era del cortejo sutil, tal como la describió Mitch Bannon de The Athletic en Sportsnet 590 de Fan, ha terminado. Bannon había reportado previamente que Toronto estaba siendo bastante agresivo en su persecución de Tucker, pero que al final todo se reduciría a la cifra contractual. Ahora, sin embargo, la dinámica ha cambiado de un simple tira y afloja financiero a una guerra de ofertas directa contra el gigante del Bronx. Los Blue Jays deben emular la audacia que los Chicago Cubs mostraron para asegurar a jugadores de alto calibre. Tienen que subir drásticamente la apuesta, forzando a los Yankees a pagar un precio prohibitivo o a retirarse. La inacción o la tibieza en este momento serían catastróficas. El escenario que Toronto debe evitar a toda costa, el peor de los desenlaces posibles, es ver a Kyle Tucker firmar con Nueva York. Enfrentarse a un bateador de su calibre, que cuando está sano se sitúa entre los mejores de las mayores, dentro de la misma división, después de haber tenido la oportunidad de ficharlo, representaría un doble golpe devastador para la moral y las aspiraciones de campeonato de los Blue Jays. Si Toronto logra asegurar a Tucker, la recompensa es monumental.
Él no es solo un jardinero defensivo sólido o un bateador consistente, es la pieza catalizadora que podría elevar a Toronto de contendiente a favorito indiscutible al título. Juntarlo con Vladimir Guerrero Jr. en el corazón de la alineación crearía instantáneamente uno de los dúos ofensivos más temidos y productivos de todo el béisbol. Electricidad pura, capaz de decidir series y colapsar cuerpos de lanzadores rivales. A pesar de los problemas de lesiones que enfrentó en 2025, el techo de Kyle Tucker sigue siendo estratosférico. Y en un equipo que rozó la gloria la temporada pasada, su adición transformaría una alineación ya potente en una máquina implacable. La pregunta que flota en el aire y que mantiene en vilo a toda la base de aficionados es cómo reaccionará la gerencia de los Blue Jays ante esta repentina e intensa reactivación del interés de los Yankees. La esperanza es que, comprendiendo la gravedad de la situación y la necesidad imperiosa de obtener esa pieza faltante, Toronto despliegue una estrategia sin contemplaciones. Es hora de dejar de lado las sutilezas y ser brutalmente decisivos para asegurar que Kyle Tucker vista el uniforme azul y no el pinstripe de rayas. La pesadilla que Toronto temía se materializó con la filtración del informe de Buster Olney. Los Yankees de Nueva York no solo estaban tanteando el terreno, sino que se habían lanzado de lleno a la puja por Kyle Tucker. Peor aún, en un movimiento descarado y puramente divisional, también habían contactado al campamento de Bo Bichette. Esto no era una simple competencia por un jardinero, era una amenaza existencial al núcleo de los Blue Jays. La directiva de Toronto comprendió que la Guerra Fría había terminado y que debían dejar de lado cualquier reticencia financiera. Perder a Tucker era malo, pero perderlo ante el rival directo, en la misma división, justo después de una dolorosa derrota en la Serie Mundial, habría sido un doble golpe letal, un fracaso organizativo imperdonable. La jugada de los Yankees, nacida del estancamiento en sus propias negociaciones con Corey Bellinger, obligó a Toronto a desplegar la estrategia que Mitch Bannon había anticipado: ser brutalmente agresivos. Era el momento de imitar a los Cachorros de Chicago con Alex Bregman, no en términos de un intercambio, sino en la filosofía de negociación: sobrepujar, no igualar. La oferta de Toronto se elevó exponencialmente, buscando capitalizar la frustración de Tucker por la falta de un contrato a largo plazo gigantesco, que el mercado dudaba en otorgarle tras su año de lesiones en 2025. Los Blue Jays propusieron una solución puente, un acuerdo corto, de alto valor anual, que le permitiría regresar a la agencia libre en 3 o 4 años con un valor de mercado reforzado y totalmente sano, asegurando el gran pago que buscaba. Mientras el mundo del béisbol contenía el aliento, el 12 de enero, justo antes del mediodía, la noticia explotó. Kyle Tucker firmaba con los Toronto Blue Jays. Los detalles iniciales apuntaban a un acuerdo de 3 años con una cifra promedio anual sorprendente, incluyendo una opción de jugador después del segundo año. La agresividad de Toronto había prevalecido sobre la seducción financiera de Nueva York. El suspiro de alivio se sintió desde el Rogers Center hasta cada rincón de Canadá. Esta adquisición no solo cerraba la herida abierta por la final perdida ante los Dodgers, sino que transformaba instantáneamente la alineación de Toronto de aspirante a favorito. Es cierto que Tucker tuvo un año de 2025 ligeramente por debajo de sus estándares, con 22 jonrones y un promedio de bateo de .266, pero esas cifras estaban teñidas por problemas físicos. Un Kyle Tucker sano es un bateador élite, un productor constante con un ojo impresionante para la base por bolas. Al colocarlo junto a Vladimir Guerrero Jr., Toronto no solo formaba un dúo dinámico, sino que alargaba peligrosamente su orden ofensivo. La firma de Tucker es la pieza que faltaba para convertir la frustración en celebración. La temporada anterior se quedaron a un paso de la gloria. Ahora, con un bateador de esa magnitud, uno que los hace inmensamente mejores y que de paso le negó a su rival divisional una estrella codiciada, los Blue Jays han cumplido su promesa de ser implacables. La osadía,
La decisión de dejar de negociar y empezar a dictar el precio ha dado sus frutos. Toronto ha asegurado a Kyle Tucker y con ello la pieza clave para finalmente levantar el trofeo del comisionado.